Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Holísticamente, conversaciones universales profundas. ¿Cómo estás, mi querido Yoko? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, muchísimas gracias nuevamente por estar en este espacio y gracias a todos los que nos están observando por este medio de comunicación. Exactamente, ¿verdad? Muchísimas gracias por esa hermosa receptividad. Recuerda que puedes conseguir todos los episodios de Holísticamente, tanto en el YouTube completos, tanto en el YouTube de mi querida Yoko con la comunicadora de la luz y en el mío Carlos Cruz Reiki. Ahí pueden conseguir todo, tienen ya todos los playlists con respecto a todos los capítulos que ya comencé, son ya algunos. Ya hemos pasado la primera decena, sí, casi primera decena de capítulos. Y bueno, el día de hoy vamos a traerles un tema bastante peculiar, algo que va a complementar en un anterior capítulo que tuvimos donde hablamos sobre los perritos y los gatitos como seres espirituales. Y el día de hoy vamos a profundizar un poco más en la madre naturaleza. El capítulo de hoy se llama Los elementales. ¿Son parte de nuestra vida? ¿Son una ilusión? ¿Son verdad? ¿Quién los creó? Así que bueno, vamos a comenzar el día de hoy hablando de una manera bastante específica con respecto a lo que siempre se ha escuchado respecto a las hadas. ¿Existen las hadas? ¿No existen las hadas? ¿Quiénes son las hadas? ¿O por qué existen? ¿Cuál es su misión? Y al igual que cualquier otro elemento, por así decirlo, o cualquier otra creación que ha tenido nuestro Padre Madre Creador, las hadas son parte de este reino llamado los elementales. Pero ¿qué significa realmente la palabra hada? La palabra hadas viene del griego destino. Son seres con poderes sobrenaturales, no son, digamos, de una u otra manera posible, sería la palabra correcta, verlos de una manera como quien ve un lápiz, como quien ve el celular, como quien ve cualquier otra cosa, porque ellos tienen, digamos, su propio cuidado. Y hay personas a las cuales todavía no estamos como que preparados energéticamente como para poder verlo. Sin embargo, las hadas son parte de los ángeles guardianes de naturaleza, son cuidadores del planeta y ellos también tienen como que distintos tipos de hadas, ¿ya? En el día de hoy vamos a hablar de una forma muy, vamos a decirlo como superficial, porque hay bastante que hablar de los Claro. elementales. Las hadas del aire, como su mismo nombre lo dice, son hadas que pertenecen al elemento aire, son aquellos que de una u otra manera representan la primavera, el alba, la inteligencia, la mente. Son estos seres a quienes podemos solicitar ayuda también, porque al igual que los ángeles y los arcángeles, están a disposición, por así decirlo, de cualquier persona que autorice su trabajo, vamos a decirlo así, o su labor, mejor dicho, su labor con respecto a acción. Requiero de repente tener un poquito de la mente más fresca, la mente un poco más lúcida para un examen, por ejemplo. Eh, eh, Pedir ayuda a las alas del aire en específico, este, es muy bueno. Estas hadas, las hadas del aire, tienen la particularidad que son como pequeñas mini doncellas. Hasta cierto punto tienen una similitud muy parecida al cuerpo humano. Luego vienen las hadas de la tierra. Obviamente su elemento principal es la tierra. Son aquellas que están de una manera como casadas con la tierra. Su masa y su color, sobre todo, se asemejan a los colores principales de la tierra, en este caso el verde oliva y la gama de los marrones, por ejemplo, llegando inclusive a colores como el cobrizo, no el rojizo, porque ya estaríamos hablando de otras hadas. Estas hadas son las que se encargan de ayudar a la naturaleza, por ejemplo, en la época de invierno, a conservar energía para que las ramas, por ejemplo, en el caso de los árboles y de las plantas, se mantengan
internamente vivas, aunque de repente externamente no puedan verse bien. Son las que nos ayudan en nuestros jardines, por ejemplo, a mantener las plantas en óptimas condiciones, ayudan en todo lo que tiene que ver con la tierra. Luego también están las hadas del fuego. Obviamente su elemento principal es el fuego. eh, Unas hadas bastante peculiares, porque inclusive no solamente manejan el elemento fuego como tal o ayudan al ser humano. De hecho, hay una leyenda que habla, si la memoria no me falla, ellos llaman elementales, pero en Perú hay una leyenda con respecto a la creación del fuego y está asociado directamente a las hadas del fuego, sino que también nos ayudan a todo lo que tenga que ver con el calor en general. No solamente el calor físico que emite el fuego, sino el calor de las emociones, por ejemplo. Claro. A todo ese tipo de situaciones nos ayuda. Simboliza el coraje, la vitalidad, pero algo peculiar con respecto a estas hadas es el hecho de que son bastante temperamentales. Así que hay que saber cómo, digamos, cómo acercarse a ellas, cómo solicitar su ayuda, así que hay que estar como que un poquito pendiente con respecto a ello. Luego tenemos las hadas del agua, que obviamente manejan todo lo perteneciente a todas las aguas. Hablamos tanto de las aguas del río, las aguas de los lagos, las aguas de los mares. Hay algunas que tienen cierta similitud. De hecho, hay dentro de este grupo, y aunque suene un poco mitológico y para algunas personas medio descabellado, también están incluidas, por ejemplo, las sirenas Claro. dentro de las hadas del agua como son como padres, ¿no? Lo que pasa es que digamos Bueno, que... tú lo ves como las hadas del agua, Ujú, exactamente, sí. pero ellas tienen otro nombre. En este caso, ¿por qué se le asemeja en este caso? O digamos que una de las cosas que también estamos buscando con esta información es sacar un poco esa información errónea con respecto a que, por ejemplo, en el caso de las hadas del agua, que en este caso de las que estoy hablando de las sirenas y los tritones, Ellos, se les asemeja mucho al tema de, por ejemplo, de tener un canto para enviar a la persona al agua, no. que es Pero un error. estas aves a las que tú te refieres, mi querido Carlos, tienen el nombre de ondinas, ¿ok? También están dentro de ese grupo. Están en las del agua se llaman ondinas, las del fuego se llaman salamandras, ¿ok? También. Las del aire, No quiere decir todas las clasificaciones. las Tenemos que, clasificaciones, si porque no lo vamos a decir. es que no son iguales, Sí, porque muy cierto. las hadas principales del reino de las hadas, ellas digamos, son como, es un reino, como Un acabo yo de decir. reino dentro del reino. Y dentro de ese reino está la clasificación, las del agua, las del fuego, las del aire y la de la tierra, ¿ves? Entonces, por eso te digo, no, yo solamente te digo, te hago una observación por ahí. No, no hay ningún problema. No hay- Pero o sea, lo estoy tocando de una forma muy, Genérica, sí, digamos, muy muy genérica, por sí. encima, porque es bastante Es profundo. bastante difícil. Cada una de las explicaciones heladas, como bien lo acabas de decir tú, hay como otro submundo, vamos a decirlo así, donde están cualquier cantidad de hadas que de una u otra manera están para colaborar, porque toda la creación del universo, y en este caso de la madre naturaleza, está de una u otra manera realizada, creada principalmente para poder ayudar al ser humano en su proceso de evolución espiritual. Pero cuéntanos, mi querida Yoko, ¿qué otra parte de los elementales tenemos en este hermoso planeta? Claro, con mucho gusto. Bueno, mira, desde la parte de mi información, de lo que yo tengo como información de los elementales, ¿verdad? Lo primero que te puedo decir y lo primero que les puedo contar es que cuando el Padre fue a crear el mundo, fue a crear este maravilloso mundo con los cuatro elementales, se crearon, ¿verdad? De estos cuatro elementales que son tierra, agua, aire y fuego, se crearon cuatro seres que se encargarían, que el Padre les dijo, encárguense de tú de la tierra, tú del aire, tú del agua y tú del fuego.
¿Haciendo qué? Haciendo el planeta. Los elementales desde los primeros, ¿cómo te digo? Desde el principio de Desde los el principio de siglos, los tiempos. de los tiempos exactamente, fueron los que construyeron el planeta. Pero cuando yo digo que lo construyen, literal es que lo construyeron. Ellos se encargaron del mar, se encargaron de las montañas, se encargaron del aire, se encargaron de la tierra, se encargaron de crear absolutamente todo lo que hoy conocemos como el planeta Tierra. Ellos eran como esos obreros, como esas hormiguitas y esos obreros chiquiticos que van haciendo y haciendo, esos son los elementales. Entonces, de ahí, en el siglo XVI, ¿verdad? Paracelso le da el nombre. Paracelso es un alquimista, ¿verdad? Muy conocido, y él los vincula, y él es el que logra vincularlos porque él observa la naturaleza como buen alquimista, él observa la naturaleza y se da cuenta que por sí sola la naturaleza no se crea, que hay algo más allá y estos más allá eran los elementales, que son los que se encargan de todo. Como tú muy bien dijiste, pues están las hadas, que es un reino, están los gnomos, que son los que se encargan de la parte de la tierra, pero están asociados al oro, los diamantes, a, a todo lo que es materia prima en la tierra, o sea, todo lo que es montaña y así. Ellos están a los tesoros, pues a lo que es tesoro. Ellos están, los gnomos están relacionados con esto. Por eso, en este cuento maravilloso de Disney, que todo el mundo ha visto, que es Blancanieves y los siete enanitos, estos enanitos ¿qué representan los enanitos? Los gnomos, ¿y qué hacen ellos? ¿Dónde están ellos? En una mina, están sacando oro, están sacando piedrita, oro, lo que sea, porque realmente el gnomo se relaciona con los tesoros que hay dentro del planeta Tierra. Y no te estoy hablando solo del planeta Tierra, o sea, de un lugar específico del planeta Tierra, no, todo el planeta Tierra, Completico. el completico. Entonces, imagínate tú, las opinas que son las del agua relacionadas a la cascada, a los ríos, y como tú decías, dentro de la ondina están las sirenas, que la gente piensa que sí, o sea, muchos piensan que sí existen, otros dicen que no existen, yo digo que sí existen, porque bueno, por mis investigaciones, mis estudios y lo que me han transmitido los maestros, pues obviamente ya existen, son parte de los elementales del agua, ¿ok? Ahora, aquí hay un punto bien interesante. Y es el hecho de que ya yo lo he dicho en varias ocasiones, que nosotros estamos en un mundo de tercera dimensión con una formación dual. ¿Por qué? Porque todo el universo es dual. Tiene lo positivo, lo negativo, lo bajito, lo alto, lo feo, lo bonito, o sea, todo es dual. En esta dualidad tenemos dentro de los elementales que están, digamos, en una posición positiva y los elementales en posición negativa, que de hecho han existido guerras entre ellos mismos por territorios, porque los negativos han querido quitarle a los positivos, ¿ok? Ahora, hay un país específico en el planeta, muy específico, que es muy sabido por mucha gente que este país eh, adora los elementales. Y ellos tienen tres montañas que están, no está permitido el paso de turistas, ni de seres humanos, ni de nada. Porque ellos saben que ahí, en esas montañas, habitan todavía muchísimos de estos seres maravillosos, muchísimos de estos seres elementales. Sí. Es su hábitat, es su hábitat. Dinamarca, es Dinamarca. Dinamarca. Dinamarca es uno de esos países donde, de hecho, está prohibido esas montañas y está prohibido que, que tú dañes o pretendas entrar en esas montañas. Yo recuerdo que también hace unos años hubo una película que dejó, creo que más preguntas que respuestas, Claro,
porque no parecía realmente una película de ciencia ficción, sino algo más. Y hablaba con respecto a como una especie de puerta, vamos a ver así, Mm, donde los elementales, donde estos seres como los gnomos, los elfos, las exactamente. hadas, todo esto, ellos mismos se encerraron en ese lugar Ujú. para que evitar Que el hombre, que el hombre los dañe es sobre que, todo. bueno, lo que voy a decir va a sonar un poquito duro y quizás muchas personas estén de acuerdo conmigo y otras no, pero todo lo que el hombre toca lo daña. Llámese naturaleza, llámese el mar, llámese animales, lo que sea, todo lo que el hombre toca lo daña. O sea, me refiero a este tipo eh, de situaciones, ¿no? Cuando se trata de elementales y cuando se trata de cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque el hombre, como no lo conoce, como no sabe, pues como le llama la atención, entonces Experimenta. ¿cómo te explico? En su tratar de explorar, en su tratar de buscar explicación, van y dañan lo que no tienen que, o van y tocan, pues y dañan lo que no tienen que tocar y lo que no tienen que dañar. Sobre todo hay elementales que son las salamandras, pero dentro de las salamandras hay salamandras mucho más poderosas, con un rango muy poderoso, y ellas se encargan de los volcanes, porque son fuego, Son pueblos. y ellas viven ahí y ellas protegen esos volcanes y ellas pues buscan la manera de que esos volcanes no le hagan daño al ser humano. Pero hay momentos en que se escapa de sus manos, o sea que ya no pueden y que ellas ya saben que tienen que ese volcán Moverse de ahí. moverse, flotar exactamente, o hacer erupción. Ahorita se nos está manifestando uno de los genitales de agua con la lluvia porque está quedando un pelo de agua aquí en Quito, pero bueno, parte de estos ciclos hermosos que tiene la madre Sí. naturaleza. ¿Qué elementales conseguimos, mi querida Yoko, aparte de lo que ya has venido mencionando? Mira, tenemos dentro de los elementales los duendes. Tenemos los duendes y tenemos también los elfos. Los elfos son considerados en el mundo elemental como los guerreros. Ellos son los guerreros, ellos son los que llevan el arco y la flecha y son espectaculares con arco y flecha. ¿Ok? Tenemos los guerreros y tenemos los duendes. Los duendes y las hadas son las más conocidas en los elementales, los duendes y las hadas. Pero los duendes, ¿verdad? Que son los más característicos y son los que como que han tenido más roce con el humano, porque incluso hay muñecos duendes, hay una cantidad de, Hay gente que usa los duendes ajá, hay una cantidad de duendes que las personas utilizan para el amor, para la protección, para la abundancia, ¿verdad? Pero el duende en sí, el duende real, está dividido en dos. Están los duendes positivos y los duendes negativos. Por eso yo siempre le recomiendo a las personas que me han preguntado, mira, me voy a comprar un duende. Yo enseguida le digo, no le ofrezcas nada, Exacto, no le ofrezcas dinero, exacto. ofrécele caramelo, miel, a ellos les encanta la miel, les encanta el chocolate. Yo les digo, ponle un pedacito de chocolate, ponle una tapita con miel, ponle un caramelito, pero no le ofrezcas dinero. ¿Qué pasa con el dinero? Lo que pasa es que el duende, característicamente él, una de sus características es que a él le encanta todo lo que brilla. Todo lo que brilla a él le encanta. Entonces, si tú le das una moneda, ¿verdad? El duende siempre ha tenido una obsesión, o sí, digamos lo que obsesión, con el dinero físico. Entonces, si tú le das una moneda, él va a querer más y más y más. Y va a llegar un punto en donde ya él te va a pedir otra cosa que no sea dinero. Entonces, él te dice, bueno, yo puedo otorgarte un beneficio X, pero tú me das este otro beneficio que no es conveniente, porque ya ellos se van por otro lado. Porque el duende dentro de los elementales es el más, ¿cómo lo diríamos? Ay, echador de broma. El más echador de broma, Curioso. el más curioso, tremendo. Él no tiene miedo de acercamiento físico hacia el humano. Es uno de los pocos que no tiene miedo. Todos los demás respetan al ser humano en el sentido de que ellos se mantienen en sus elementales. O sea,
en sus montañas, en sus lugares, sin molestar al humano. Pero el duende no, el duende sí, porque el duende, ¿qué es lo que pasa con el duende? El duende está en los jardines, él puede estar en los jardines comunes que tenemos todos en la casa, ¿ves? Él puede hacer su hogar en un árbol específico de tu jardín, o puede hacer su hogar en una mata que le gustó y ahí él hizo su hogar, ¿ves? Entonces, cuando yo me he comunicado con los elementales, con los duendes en especial que hay aquí en Quito hay muchísimos duendes, Bastante, muchísimos bastante, duendes. esa mentira, pero Sí, son los que más hay. Porque como te digo, ellos buscan los jardines, buscan los parques, y aquí hay muchos parques, hay muchos jardines, entonces ellos están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo he tenido la oportunidad de hacer contacto telepático, por decirlo de alguna manera, o sea, con la mente, con ellos. Ellos no es que son malos, es que ellos se apoderan de ese jardín o se apoderan de ese árbol. Y cuando viene el ser humano y le corta el árbol o le quita la mata o destroza ese jardín, imagínate, es como que si yo llegara a tu casa y destrozara tu casa. tal cual. Entonces ahí nace, ellos se vuelven furiosos y hacen cosas que hay muchas personas aquí en Quito que saben que estoy diciendo la verdad porque lo vivieron conmigo, de que los duendes le hacían cosas, le prendían, por decir, un radio o un televisor, o había de repente todo estaba cerrado y entraba un aire y tú decías, pero si no hay nada abierto, ¿de dónde está, de dónde salió este aire? Claro. O algo que también hacen ellos es que te esconden las cosas, un papel importante, las llaves de la casa, las llaves del carro, eh, una medicina que te estás tomando, algo, te esconden algo que tú en ese momento vas a buscar y entonces no lo consigues. Y ellos, obviamente, muertos de risa, claro, muertos de risa, observándote el desespero que te da, porque donde dejé las llaves, me tengo que ir, no consigo las llaves, y de repente abres el horno de la cocina y las llaves están ahí. Dentro de la opción. Ahora, sí me gustaría que comentaras de manera breve una experiencia que una vez me comentaste con respecto a una vivienda cuyos dueños no podían vender, que no se explicaban por qué no ocurría eso. Sí, esa experiencia fue muy La del bella. árbol en el medio, ¿eh? Ajá, esa experiencia fue muy bella porque eso fue un terreno que las personas querían vender, pero este terreno tenía una particularidad y era que tenía un árbol frondoso, hermoso en el medio de todo el terreno. Entonces, cuando yo llego al terreno para energetizarlo, para que se pueda vender, me doy cuenta de que está este árbol y que este árbol tenía algo especial. Cuando toco el árbol, ¿verdad? Inmediatamente hago contacto con el elemental del árbol, que era un duende. Y él vivía ahí con toda su familia, llámese toda su familia, pues su pareja, sus hijos y otros duendes más que también hacían vida en ese árbol. Porque de repente para ustedes es un árbol, es un simple árbol, pero para ellos es su casa, es donde ellos viven, ¿entiendes? Entonces, resulta que estas personas tenían 10 años buscando vender este terreno, pero no lo vendían. Y cuando yo voy, toco el árbol, me conecto con el duende y él me dice, mira, si mientras este árbol esté aquí, nosotros no vamos a permitir que nadie compre el terreno porque lo van a tumbar. La única manera es que la persona que compre este terreno eh, no tumbe el árbol. Como un compromiso. Era como un compromiso. A mí me tocó hablar con las personas dueñas del terreno y decirle, esto me El cree, mensaje. el mensaje, claro, me creyeran o no, porque es una cosa como de loco. Ok. Con la buena suerte, obviamente yo pedí permiso para limpiar el terreno, energetizar el terreno, sin meterme con ellos, obvio. Y yo les dije a estas personas, mira, para que el terreno se venda, tiene que comprarlo una persona que no tumbe el árbol, que esté dispuesto a construir sin tumbar el árbol. Y Carlos, créeme, llegó esa persona, un arquitecto, compró el lugar, le encantó el árbol
y dijo, no, 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 yo no lo voy a tumbar, yo lo voy a poner, lo voy a hacer parte de la construcción. Y el árbol quedó en la parte de atrás, como decir, hicieron la casa y el árbol quedó en la parte de atrás, como decir, el patio de la casa. Y más bien le daba como una belleza a la casa especial. Y bueno, hoy día existe la casa y existe el árbol Y existen los nuevos dueños, sobre y todo que existen los nuevos dueños y los dueños anteriores del terreno quedaron felices que pudieron vender su terreno y pues obviamente requerían de ese dinero para poder hacer otras cuestiones, ¿no? Y también tengo un cuento de unos duendes de una casa donde yo fui y tenían problemas, se sentían pasos, cosas y tal. Bueno, total, para hacerles el cuento rapidito, habían unas matas de tomate de árbol. Había unas matas de tomate de árbol y las personas habían quitado dos matas de tomate de árbol. Entonces, cuando yo hablo con los elementales, ellos me dicen, nosotros queremos nuestras matas de tomate de árbol y no solamente dos, que nos siembren tres más. O sea, ellos ya querían cinco matas de tomate de árbol. Era lo que pedía, que les dieran cinco matas de tomate de árbol, se quedaban tranquilos. Estas personas, gracias a Dios, muy creyentes, escucharon escucharon. y sembraron las cinco matas de tomate de árbol y en el día de hoy la casa está perfecta y ellos están perfectamente felices. Bien, eso para que ustedes vean cómo hay de experiencias con respecto a este tipo de situaciones que de verdad, ¿cómo se llama? Pasan prácticamente a diario. Sí, sí, Porque en realidad es algo que porque pasa tú diario. mismo Eso es un trueno. Entonces, escucharon. con Es ellos. parte sobre todo de esta convivencia, porque tanto ellos como nosotros estamos en el mismo lugar, que es Planeta Tierra. exactamente. Claro. Así que, bueno, ya saben, cuando tengan este tipo de situaciones de pasos, cosas que se pierden, nos pueden ubicar en cualquiera de nuestras redes sociales para consultar y revisar qué es lo que está ocurriendo y ayudarles, porque sí, y este tipo de situaciones se pueden, como ustedes mismos acaban de escuchar, de mejorar sobre todo por el hecho de que al crear este nuevo vínculo de Que armonía, haya una armonía entre las personas, o sea, entre las personas del sitio y los elementales. Claro, hay que tomar en consideración que también hay sitios donde hay elementales negativos. ¿y qué pasa con ese lugar? Ajá, ahí sí tenemos La que, pregunta ahí, ahora, ajá, ahí sí tenemos que actuar. Ciertamente los elementales son muy fuertes porque ellos pueden desatar cuestiones en la tierra, pero no son tan fuertes como un demonio. O sea, no llegan a ser tan fuertes como un demonio. Entonces sí podemos controlarlo con, bueno, con todo lo que un sanador que se dedica a energetizar lugares, como tú, como yo, pues sabemos. O sea, lo podemos energetizar tranquilamente. Y ellos, mira, lo que me gustan los elementales es que ellos no hacen mucha resistencia cuando son negativos. O sea, se ponen bravos y todo, y puede que patalea, ¿no? patalean, exacto, pero no te agreden tanto como un demonio. Un demonio sí va y te agrede, te quema, te empuja, te hace cosas y Coño. te rajuñan, te puede incluso quedar pegado a ti, X. Pero los elementales, a diferencia de eso, los elementales no. No. Bueno, mis queridos, mis estimados, que nos están viendo en este otro capítulo más de nuestro queridísimo programa y podcast Holísticamente. Hemos traído a ustedes este hermoso programa para que tengan información con respecto a alimentales. Esto es como boca, porque seguramente más adelante vamos a tocar de una forma más profunda cada uno de estos elementales, porque de hecho cuando hablabas de los elementales elfos y hablaste del arco y la flecha, me hiciste acordar enseguida al Señor de los Anillos. Ah, Donde salen los claro, elfos y eran los claro, principales claro, y se claro, logran claro. dejar. Entonces, para que ustedes vean que todo, inclusive lo que parece está Lo en que la parece ficción, fantasía, exactamente, a veces no es tan en fantasía. realidad qué está pasando y qué se está viviendo. Bueno, queridísimos y estimados, yo le digo televidentes porque o sea, esto sale en todos lados. Sobre todo en Spotify, donde también ahora nos pueden escuchar como un podcast de audio.
Estamos aquí como siempre para traer información importante, relevante sobre el mundo espiritual. Por eso somos conversaciones universales profundas. Mi querida Yoko, ¿dónde te pueden conseguir? En YouTube la comunicadora de la luz, en TikTok la comunicadora de la luz y en Instagram la comunicadora de la luz, pero con piso. Ok. Y en mi caso me pueden conseguir a través del arroba Carlos Turre, que en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en casi todo prácticamente. Así que bueno, chicos, pasen muy buen día, tarde, noche, a la hora que nos estén viendo y nos vemos en otra ocasión. Chao.